Jericó, Bueno, Antioquia. Dayana, cuéntanos cuál es el tema de esta noche, qué vamos a hablar y de qué se trata. Vamos a hablar de feminismo y espiritualidad. Nos picaron el lunes la lengua por ahí estaban haciendo preguntas alrededor de qué tenía que ver Cristo, qué tenía que ver todo esto de la religión con el feminismo. Y entonces nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, efectivamente, vamos a hablar de eso. Aprovechemos que hay esas inquietudes y hablemos sobre ese tema en esta noche de hoy. Entonces, acá el padre me va a entrevistar. Bueno, primero yo creo que es importante dejar claro una vez más, aunque lo hemos hecho varias veces, pues siempre es importante aclarar los conceptos y los términos porque tenemos mala información. ¿Qué es el feminismo y qué no es? Bueno, primero que todo es importante aclarar que hay muchas corrientes dentro del feminismo, ¿sí? Y que, pues así como uno se adscribe a religiones, a ideologías políticas, también me inscribo y me siento identificada con el feminismo en el cual nosotras como mujeres luchamos por la reivindicación de nuestros derechos como mujer, de nuestro reconocimiento como mujeres, pero además consideramos que en este ejercicio debe haber un trabajo hombro a hombro, ¿cierto? Con nuestros hombres, hombres y mujeres, trabajando por la igualdad y por la equidad de los seres humanos, ¿cierto? En el reconocimiento de nuestros derechos y de nuestras garantías de vida digna. Eso es principalmente el feminismo desde la concepción, desde la que yo trabajo y desde la que yo me siento y con la que yo me siento identificada. ¿Qué no es feminismo? Los imaginarios, desde los paradigmas que hemos tenido, que las feminazis, las feministas solamente piensan en aborto, que el feminismo es violento, que el feminismo rechaza al hombre. Bueno, ¿cómo puedes explicar por qué se ha creado esto, si realmente existe? Bueno, etcétera. Bien, obviamente hay algunas tendencias, ¿cierto? En las cuales las mujeres, obviamente en su proceso de reivindicación de derecho, entonces como se ha vulnerado históricamente la mujer, pues desconoce de cierta manera el papel que puede llegar a generar y a cumplir el hombre dentro de ese ejercicio y cumplimiento y en esa búsqueda de la equidad y de la justicia. Y entonces eso obviamente genera unas rupturas, ¿cierto? También hay otros sectores feministas que son, digamos, activistas en pro del aborto, ¿sí? Pues yo tengo, digamos, cierta postura con respecto al tema, pero sin embargo no soy de promover el aborto. O sea, no promuevo, no soy activista en ese ámbito, pero pues respeto a las compañeras que sí lo hacen. Em, qué más no es? No es una acción violenta, o sea, no, la protesta, y esto pues también nos sirve como para contextualizar un poco dentro de todo lo que estamos viviendo a nivel nacional, protestar y exigir una dignidad en nuestros derechos y una vida en dignidad no es salir a vulnerar a nadie, ¿cierto? O sea, si yo lucho por los derechos, obviamente no puedo vulnerar el derecho del otro. Entonces, ningún acto de violencia es justificado cuando, por ejemplo, se habla de una acción de protesta o de búsqueda hacia hacia, pues, hacia el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, esas acciones, pues digamos que no entran dentro de mi concepto de feminismo. Entrará el concepto de feminismo de otras mujeres, pero no desde mi concepción del feminismo. Perfecto. Yo creo que ya dejando claro qué es feminismo y qué no lo es. Cuéntanos entonces por qué podríamos hablar de un feminismo espiritual. La gente tiene la idea de que lo espiritual es lo religioso, la iglesia, la rezar. ¿Cómo podríamos unir el feminismo como un activismo, ¿cierto? Como una acción social reivindicativa con lo que podríamos denominar espiritualidad? El feminismo, perdón, la espiritualidad es la experiencia que tenemos de Dios,
¿cierto? La experiencia que tenemos, ¿cuál es nuestra experiencia personal con Dios? Entonces, cuando yo tengo clara esa experiencia personal con Dios, ¿sí? Entonces ahí sí puedo relacionar lo que es toda esta parte del feminismo. Entonces empiezo a relacionarlo de qué manera. Yo lo hago obviamente teniendo en cuenta lo que son los evangelios, el proceso de los evangelios. ¿Por qué lo hago teniendo en cuenta el proceso de los evangelios? Pues porque si yo voy muy atrás, entonces voy a caer en todos estos procesos históricos y culturales que enmarcan la escritura de la Biblia. Entonces, enmarco mejor en todo lo que tiene que ver con Cristo, en la vida en todo lo que se narra en los evangelios. ¿Qué se narra en los evangelios de Cristo? Pues que es un ser que lucha por la justicia, que lucha por la equidad, y en ese proceso de lucha y en ese camino, ¿cierto? Cobra gran importancia el papel de la mujer. Cobra total importancia el papel de la mujer. Varios símbolos. Primer símbolo, el hecho de que se haya escogido a María, ¿cierto? Y se le dé ese papel a María, nuestra Virgen, ¿cierto? María Virgen reconocida, o sea, Virgen no por el sentido literal de la palabra, Virgen desde esa concepción de, de ser quien lleva a Cristo en su vida, ¿cierto? Esa elección de esa mujer y el papel que juega María en toda la vida de Cristo marca un camino hacia el feminismo, un reconocimiento del papel de la mujer que no solamente va en ese ámbito de cuidado, sino que también va hacia esos elementos de salir, ¿no? O sea, recuerden que la misma Virgen incitó a Cristo a salir del anonimato, ¿no? Entonces los saca para la vida pública, o sea, ella no quiere que Cristo se quede allá resguardado solamente en su casa, sino lo saca a la vida pública. Es decir, motiva a salir a esto. Y eso no es un papel que sea muy tradicional de la mujer en la época de Cristo, ¿no? En la época de Cristo. Entonces, ese es un ámbito supremamente importante y eso tiene que ver, obviamente, con el feminismo cuando hacemos esa lectura profunda de lo que es. Otro elemento, las mujeres que rodearon a Jesús. No es, ay, la prostituta, Magdalena, no, ¿cierto? Sino cómo rodeaban las mujeres a Cristo. Pero es que las mujeres no la rodeaban, no rodeaban a Cristo. Y fíjense, por ejemplo, hay una lectura en la cual nos hablan que una de las Marías estaba haciendo oficio, Marta y María. Entonces, Marta, Marta, Viejitas. ¿por qué te agitas? Que está ella ya cocinando y haciendo de todo, y no pone, digamos, como que deja la charla de Cristo porque ella quería atenderlo. Y le dice, oiga, ¿por qué no se da tiempo en vez de estar atendiendo? Venga, más bien escucha y aprende. Entonces, abre el campo a la educación, es decir, incita a que la mujer se eduque, salga de ese estereotipo de que la mujer está solamente para cocinar y para limpiar y para cuidar a los niños y salga a ese espacio de educarse y de formarse. Entonces ahí, o sea, son símbolos, es que son muchos, muchos. Así es. Digamos que Cristo fue un gran revolucionario. eh, Cristo ayudó eh, a que el paradigma de mujer en su tiempo, o sea, estamos hablando de hace 2000 años aproximadamente, y en esa época que la mujer era poco más de un ser humano, o sea, era catalogado un ser humano como inferior, porque no tenía derechos, o sea, ella tenía deberes, los deberes estaban supeditados al hombre. Jesús rompe con unos paradigmas, primero, el papel que se le da a María. O sea, yo creo que para todos los cristianos, María, Madre de Jesús, es un personaje sumamente importante y en Latinoamérica, pues María, un papel enorme. Pero segundo, tiene un montón de mujeres que le siguen y eso no era nada común. Primero, porque las mujeres no podían hacer nada sin el permiso de sus maridos. Entonces, tener ya mujeres como Magdalena,
María Magdalena, que es un personaje enigmático, maravilloso, eh, que precisamente nosotros incluso ya tuvimos una charla sobre la Magdalena y estuvimos hablando sobre los misterios que la rodeaban, el mito, la realidad, etcétera. Eh, Estaban las hermanas de Lázaro, ¿cierto? Marta y María, que son las que mencionaba Dayana, que fueron otras mujeres muy importantes que siguieron a Jesús y a las cuales, por lo menos desde la escritura, no, no se les conoce marido. Y un montón de otras mujeres que lo seguían, ¿verdad? Que incluso mencionan, lo que pasa es que María era el nombre más común en esa tierra y hay varias Marías que lo siguen. Entonces a veces hay confusión. Esto ya fue una ruptura total con su época, ya fue un choque con su época. Incluso Jesús fue muy criticado por tener a mujeres que lo seguían, mujeres que lo seguían solas, sin marido, como Magdalena. Esto ya fue una ruptura. El hecho de que Jesús se le apareciera, ¿cierto? Y el relato más poderoso para nosotros los cristianos es la resurrección. ¿Verdad? Incluso Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. La resurrección es para nosotros centro de fe. Cristo resucita y se le aparece a quién? A Magdalena, una mujer. No se le aparece ni a Pedro, que los católicos dicen que es el primer papa. No se le aparece a Juan, que al parecer es el discípulo amado. No se le aparece ni a Mateo, ni... No, se le aparece a Magdalena. Y esto ya es un hecho bastante diciente. Entonces le aparece una mujer y a esta mujer le dice, ve y dile a ellos que me les va a aparecer, que yo estoy vivo, que nos vemos. Esto fue una cosa bastante fuerte que incluso en la escritura dice que Pedro y los otros apóstoles decían son histerias de mujer, son locuras de mujer, ¿cómo así que está vivo? No está vivo. Ya sabemos que está muerto, hay testigos, es la noticia del momento, estamos escondidos porque nos persiguen y hasta viene a decir que resucitó. Son delirios de mujer porque la mujer era vista como débil, entonces su mente está inventando cosas y no le creyeron. Jesús se les aparece. Eh, Esto ya fue una ruptura, pero hay varios hechos durante las escrituras donde Jesús empieza a mostrar cosas diferentes. No vamos a ahondar ahorita en Jesús y las mujeres, pero es para denotarlo. Por esto mismo la espiritualidad, que es la conciencia de la conexión con la divinidad, hace que la mujer tenga un papel importante porque empieza a reconocerla como igual, ¿cierto? Y como un ser lleno de la presencia divina que puede ser líder. Para nosotros los luteranos es tan importante que nosotros tenemos mujeres, sacerdotes y obispos, ¿verdad? Obispas. Incluso en los países escandinavos, que son los países luteranos. La primada, por ejemplo, de Suecia es mujer, ¿cierto? El obispo primado, en este caso es obispa primada, es mujer. En Estados Unidos, también la primada del grupo luterano más grande que hay es mujer. Entonces, si vamos viendo esto, ya la espiritualidad está reivindicando el poder de las mujeres. En las iglesias protestantes de tipo neopentecostal, muchas pastoras. En la iglesia anglicana hay obispas y presbíteras. Y así en varios grupos, no solo el cristianismo. Ya vemos líderes dentro del budismo que son mujeres. Vemos líderes dentro de otras corrientes alternativas que son mujeres. ¿Por qué? Porque se está entendiendo que hombre y mujer vamos codo a codo en esta vida espiritual y por lo tanto luchamos por la justicia. Cuando nosotros decimos que se haga el reino de Dios en la tierra, diciendo que esa presencia se haga en nuestro ambiente. Y una parte muy importante con la cual tienen deuda las religiones es la mujer, la reivindicación de la mujer, porque la religión ha sido de lo más opresivo, lo más machista, patriarcal, todos los términos que he aprendido con mi esposa, ha sido la religión. ¿Sí? Es muy triste que una mujer quiera servir como líder religioso y su iglesia le diga que no puede porque es mujer. O sea, eso es misoginia. ¿Misoginia? ¿Sí se dice así? Sí. Eso es un rechazo por ser mujer. Es increíble que una mujer no pueda consagrar el pan y el vino porque es mujer. Y un montón de cosas que ya estoy hablando. Estos elementos de los que acaba de hablar el padre son los que realmente han suscitado, digamos, ciertos odios hacia las iglesias y hacia lo religioso. O sea, es desafortunado, pero es una realidad. O sea, nosotros tenemos que aprender a hablar de las cosas como son.
Y a veces, digamos que uno habla con personas, ¿cierto? Y le hablan a uno con odio de las religiones. O sea, Sí, es con que, rabia. y dicen es que es el colmo, eso tan frustrante, tan castrante que es la religión. Mire lo que hacen las mujeres. Y entonces por allá, al que más detestan es a Pablo. Y entonces le dan palo. Sí, y entonces empieza toda esta cantidad de cosas. Entonces la gente coge, por ejemplo, todos los testimonios del Antiguo Testamento y entonces, ¿cómo así que es que que la tenían que hacer casar con el hermano para que no sé qué, que eso hace parte de todo el proceso de desconocimiento de la libertad de las mujeres? Y entonces uno dice, pues claro, es que ¿quién escribió la Biblia? La Biblia, al igual que la historia, ¿cierto? Porque la Biblia de cierta manera es un documento histórico, fue escrita por hombres. Entonces, eso hace, obviamente, que esos relatos tengan esos elementos que desconocen a la mujer. Exacto, entonces esa deuda que tienen los grupos religiosos es lo que rescata la espiritualidad. Yo les he hablado mucho que no es lo mismo religión y espiritualidad. Ujú. La religión a veces no es espiritual y la espiritualidad no necesariamente tiene que ser religiosa. La religión es una manera de vivir una espiritualidad si se vive sanamente. Hay unas formas, hay una institución, hay unos rituales que enseñan unas verdades espirituales que se pueden vivir allí. Pero lastimosamente las religiones se han vuelto en grupos, ¿cierto? En asociaciones de creyentes, donde no hay verdadera espiritualidad, sino que hay unas normas de religión. Y la religión ha excluido a la mujer, la religión ha creado mucha violencia. O sea, si nos ponemos a ver la historia, yo creo que todos lo hemos visto, dentro de la historia han existido muchas más guerras por religión que por otra cuestión. Entonces, la religión, lastimosamente, así suene un poco polémico, ha sido dañina, porque no se ha vivido con espiritualidad. Por lo tanto, la religión tiene una deuda con la mujer, que creo que estamos tratando en algunos grupos de reivindicar, porque estamos volviendo a la espiritualidad, a la conciencia de la divinidad en nosotros. Y esta conciencia de la divinidad en nosotras es clave, ¿sí? O sea, cuando reconocemos que Dios está en cada uno de nosotros, pues obviamente, ¿cómo actúa Dios? Pues Dios actúa en amor, Dios actúa en respeto, Dios actúa en justicia, Dios actúa en equidad. Y entonces empezamos a romper esos ciclos en los cuales nos han ido metiendo y nos han ido incorporando a lo largo de la historia. Entonces, ahí es donde radica las verdaderas transformaciones. O sea, las verdaderas transformaciones parten de los reconocimientos personales. Cuando yo me transformo, puedo transformar mi realidad cercana y por ende esa transformación de la realidad cercana pues va obviamente reproduciéndose y generando una gran revolución. Eso es lo que es una revolución, las transformaciones profundas de la realidad. Sí, es Dayana, y esas transformaciones nos llevan también a lo que yo les hablaba ahorita del reino de Dios. Para mí es muy importante cuando en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, y toda la predicación de Jesús sobre el reino, que es precisamente aterrizar esa conciencia de la divinidad, esa conciencia de la justicia, esa conciencia de la igualdad, esa conciencia de la paz. Todo esto que queremos para nuestros pueblos es el reino de Dios. Por eso cuando me han dicho muchas veces, cura, limítese a rezar. Eso es una ofensa al ministerio sacerdotal. Y el sacerdote o líder religioso de lo que sea, espiritualidad, de cualquier espiritualidad, escuela, filosofía, se aparta de la política, se aparta de lo social, está fallando a su vocación. Jesús jamás se apartó, ¿verdad? Y así como él reivindicó a la mujer, porque hoy vamos a hablar es de la mujer, como reivindicó a la mujer en muchos aspectos, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Por eso cuando me dicen cura, limítese a rezar, es gente que no es espiritual, no ha entendido qué es ser sacerdote. Y no estoy diciendo que las personas tengan que pensar como yo, ¿no? Yo tengo una tendencia, ¿cierto? Que siento que va acorde con mi fe, pero no quiere decir que el que no va acorde con mi pensamiento, entonces yo lo condeno, lo mando para el infierno, o no. No, yo respeto, mientras haya mutuo respeto, el disentir es muy sano. Yo creo que eso es parte de la democracia, precisamente que existan diferentes maneras de pensar y convivan con respeto. Y desde mi convicción, yo
reivindico unas cosas, digámoslo así, unas ideas, unas luchas que creo que están de acordes con mi espiritualidad. Creo que de mis maestros, gran parte de mis maestros, gran parte de personas que he conocido en este camino, pues concuerdan, como otras no, pero la gran mayoría sí, y yo me identifico, ¿no? Con esas luchas sociales, políticas, porque hace poco veíamos un hermosísimo documental, pueden incluso encontrar, creo que en YouTube, se llama Fraternidad del Desierto, vean. ¿Por qué? Porque ahí precisamente un sacerdote habla que es imposible ser cristiano, es imposible tener espiritualidad y no ser político, porque es que político no lo tenemos que confundir con hacer politiquería o pertenecer al partido aquel o acá, derecha, izquierda, centro, no. Eso no es política. Política es, estar inmersos en las realidades sociales de nuestro pueblo, en la administración, en reclamar los derechos, en protestar. La protesta es sumamente importante. Y yo celebro pues, lo que ha hecho la Corte de defender la protesta, porque lastimosamente por gente que es criminal y vaya a hacer las protestas, todos los desastres, entonces ya ahora todos los que protestamos criminales, y eso no es así. Eso es un derecho y es una acción y es un deber incluso. Yo pienso que es un deber, porque los colombianos nos vivimos quejando. Por ejemplo, las mujeres se viven quejando del machismo, pero ¿qué están haciendo para romper con eso? Entonces, eso es también ser espiritual, es estar inmerso en una realidad y desde esa realidad buscar que el reino de Dios se encarne. Claro, o sea, este principio, digamos que nos ha unido, ¿no? Desde cuando éramos amigos solamente, nos ha unido como este pensamiento acerca de cómo es necesario construir y transformar, ¿cierto? Sin dejar de estar cerca a nuestras concepciones y a nuestras creencias, a nuestro espíritu. Sea, nosotros consideramos que esta es una relación directa entre una y otra cosa. Y por eso también traemos como varios elementos, ¿sí? O sea, esta relación espiritual también nos tiene que llevar hacia ese reconocimiento de la otra y del otro de una manera más humana, más amorosa. Entonces debemos estar llenos de amor para el reconocimiento del otro, no la tolerancia al otro, ¿sí? En su diferencia. No tolerar, porque es que, por ejemplo, eso es lo que ha pasado mucho, ¿no? Tolero a las mujeres que ejercen prostitución, pero no estoy de acuerdo con la prostitución. Tolero a la homosexual, pero no estoy de acuerdo con la homosexualidad. Mientras no se meta conmigo. Yo tengo estos amigos ahí que son gays y ya. No, o sea, tenemos que cambiar, porque es que si Dios está en nosotros, ¿cómo yo puedo dejar de mirar con ojos de amor a quien está al frente mío, que es un ser humano, ¿cierto? Y que es mi hermano, ¿sí? Que es mi hermano, está en mí también. Entonces, si en él está Dios, si en mí está Dios, ¿cómo puedo mirarlo de una manera despectiva o diferente? ¿Cómo puedo mirarlo desde esa lejanía? ¿Cómo puedo mirar a una persona que está en la miseria, sintiéndome yo como si estuviera en una torre? Pero él tiene a Dios al igual que yo lo tengo. Entonces hay que tener, o sea, ese es el parte del acercamiento también que tenemos de la espiritualidad. Y eso está ligado obviamente al feminismo, porque es que cuando nosotras somos vistas por ese Cristo que nos mira, ¿cierto? Y nos mira desde esa igualdad, reconociendo ese Dios que hay, pues obviamente empieza a generarse una relación diferente de poder entre Cristo y la mujer. Entonces eso marca mucho todo lo que tiene que ver con las decisiones, con los planteamientos, incluso con las preguntas, ¿no? Acá estoy acá leyendo y dice, una chica nos dice, padre, estoy embarazada, quiero abortar, ¿debo sentirme mal? ¿Podría darme su bendición para que todo salga bien? Y entonces acá tenemos que pensar, ¿qué haría Cristo? Exacto. Miren, el aborto es uno de los temas más complicados para tocar desde la fe. Primero porque nos han educado desde muchas visiones. Yo creo que
el aborto no puede ser ni judicializado, ni condenado, ni excomulgado. Me parece que es totalmente injusto. Incluso San Agustín, que esto a la iglesia no le gusta mucho hablarlo, pero está en sus escritos. Los luteranos somos hijos de San Agustín, en su teología. San Agustín decía que el aborto no era condenado ni era mal visto al segundo mes, porque después del segundo mes, el cigoto o el feto que estaba empezando a formarse, empezaba a tener alma. Antes no. Por lo tanto, el aborto hasta el segundo mes no era mal visto por la iglesia y era una práctica muy común en la antigüedad. Yo lo que le puedo decir a esta hermana, esta hija de Dios, es que ella debe profundizar en su decisión. O sea, ¿por qué lo quiere hacer? ¿Qué circunstancias hay en su vida que le impiden en este momento llevar a término su embarazo? Si a la final de una reflexión, sin presiones, con amor, ve que no puede llevar adelante su embarazo, que va a ser más contraproducente que bendición, ella puede tomar la decisión. No, no podemos meternos ni en su cuerpo ni en su vida. Parecería un irrespeto decirle que no, que contra todo lo tenga, porque yo no soy quien para decir. Yo no estoy en sus zapatos, no sé si tiene un problema económico, no sé si está con presión de su familia, no sé si se siente enferma, o sea, no sé sus circunstancias. Por lo tanto, decirle desde acá, no, se tiene que tenerlo porque es lo que Dios quiere, sería un irrespeto y una falta de amor. Yo lo que te puedo decir es que lo medites muy bien para que más adelante tampoco hayan pesos y dolores. También conozco muchas mujeres que se han adelantado en su decisión, cargan con un profundo dolor. Que lo medites muy bien, que lo ores. Si a la final tu decisión es el aborto, que Dios y los ángeles te guíen en su decisión. Sea lo mejor para ti y para ese bebé, porque hay niños, y yo creo que todos lo hemos visto, que uno dice, Dios mío, ¿para qué los tuviera? O sea, niños que vienen a sufrir y a resufrir y a llenarse su vida de un montón de oscuridad, y uno dice, ¿para qué los tuviera? Entonces, yo no puedo juzgar tu decisión. Siento profundamente desde mi fe que Dios no te juzga, que Dios te acompaña en tu decisión y que Dios te rodea de amor. Y si tu decisión es desde el amor y desde la conciencia, es bendecida por Él. Sé que sonará muy polémico, sé que más Dios no estará echándose bendiciones, pero las cosas las tengo que hablar como pienso que son, como desde mi fe, desde mi reflexión, desde mi oración, siento que debe ser. Entonces, no te sientas mal. En la misma Biblia dice, no juzguen para no ser juzgados. Yo no te puedo juzgar, nadie aquí te puede juzgar, ni tiene el derecho de hacerlo. Si es tu decisión, que Dios bendiga tu decisión. Eso sí, piénsalo muy bien, óralo muy bien. Y si es tu decisión, es adelante. Adelante porque es lo mejor tal vez para ti y lo mejor para esa vida que podría venir y que tal vez no tenga las condiciones para estar bien. Y pienso que no podemos ser tan egoístas de forzar una vida a vivir algo que no debe vivir. ¿Bien? Eh, Esta, por ejemplo, Dios se mete en la vida. Es muy fácil, y lo digo con todo el respeto, es muy fácil para un cura célibe decirle a un matrimonio que se aguante hasta que la muerte los separe o que deben educar los hijos con ellos que van a saber, ellos que van a saber, o sea, de verdad, y lo digo porque yo fui fraile franciscano, yo fui célibe, y a mí me entrenaron de cómo tenía que hablar con una pareja sobre sexualidad y sobre su relación familiar cuando yo no tenía la menor idea, y ya después que yo tuve mi hogar, pues ese fue uno de los paradigmas que se me cayó y me di cuenta que eso era un absurdo. O sea, ¿cómo carajos, cómo carajos un cura célibe que no vive en pareja, que no tiene hijos, puede a alguien decirle cómo tener pareja y tener hijos? Se me parecía atrevido y respetuoso. Yo todo lo que aprendí en teoría de lo que yo tenía que aconsejar a alguien, cuando yo ya me casé y tuve mi hija, me cambió. Me cambió. Aconsejé unas, perdón la expresión que voy a usar, unas pendejadas que pesar. Y yo después le decía a Dios, repara los errores que yo cometí. Lo hice con la mejor intención, pero estaba equivocado. Entonces, el vivir, ¿cierto? Es el que nos permite
de verdad entrar la espiritualidad y decidir desde la espiritualidad. Por eso hay decisiones que yo puedo tomar que siento que están con mi espiritualidad, pero puede que para otro no, y ninguno de los dos está mejor o peor. ¿Mm? Entonces, en este tema de la mujer es tan complicado porque es que todavía tenemos un montón de paradigmas, incluso el lenguaje. Yo algo que he aprendido mucho con Dayana es el lenguaje, nuestro lenguaje machista, patriarcal. La frase de heteropatriarcal, yo la molesto con eso porque a veces hablamos y yo digo eso es heteropatriarcal, porque es verdad, nuestra cultura tiene un montón de lenguajes que uno no se da cuenta que son excluyentes e irrespetuosos que, y que precisamente nuestra espiritualidad tiene que pulir, ¿verdad? Ya se me estaba olvidando para dónde iba. Pero bueno, ahí me metió esa anécdota y ya me perdí. Qué pena. Un saludo para Aida que nos está saludando Ah, ahí. hola, Ida, un abrazote, qué Entonces ahí sorpresa. le aclaramos a algunas personas que yo no soy Aida, porque me están saludando de Bello Antioquia. Aida, te están saludando de Bello Antioquia, porque me dicen que me veo muy bien al lado del padre, pero yo no soy Aida, yo soy Dayana, la esposa del padre. Sí, qué chistoso, no sé por qué ha pasado. Entonces, un saludo también por allá en Bello Antioquia y un saludo para No sé Aida. si tenga Besitos también para preguntitas. ti. Nos están muchas, nos dicen que, que bien ese respeto, padre, están diciendo. Es importante. Estoy asombrado, creí que me iban a dar palo de ver. Diferencia con los curas católicos romanos. Puntos a favor, padre. Qué bueno. ¿Por qué? Porque precisamente la espiritualidad, como se mete en la realidad humana, no choca, sino que uno se siente incluido e incluso sentimos la misericordia divina. Imagínense esta chica que está en este dilema, con todo lo que le han metido en su cabeza que se va a ir para el infierno y va a ser excomulgada y todos los desastres. Sentir esta palabra en la que Dios no la juzga y la ama y bendice su decisión, ¿no les parece que esto es muy liberador? Es totalmente liberador. Entonces, eso es espiritualidad. La espiritualidad nos libera porque ya no estamos ni en el dogma ni en la atadura. Estamos en la libertad del espíritu del amor divino, ¿verdad? Y esto libera a las mujeres y las libera y les hace tener el nivel que tienen que tener. Una mujer no es más ni es menos que un hombre. Un hombre no es más ni menos que una mujer. Un homosexual no es más ni menos que un heterosexual o un transgénero o un bisexual o un, bueno, todo eso que ya cada vez hay más letras en el LGBTIQ y de todo, que me parece maravilloso. Somos todos iguales, hijos de Dios, hermanos en Jesucristo para los cristianos o hermanos en otras tendencias para otras religiones y espiritualidades. Eso es vivir en la libertad. Y la mujer encuentra una reivindicación en el mensaje espiritual. O sea, no voy a hablar solo de Cristo, lógicamente yo menciono más a Cristo porque es mi corriente, ¿verdad? Aunque he estudiado otras corrientes, y ustedes que si ya han visto varias transmisiones mías me conocen. Pero Cristo es mi corriente central, ¿cierto? Yo soy un enamorado de Jesucristo y de su mensaje que libera. Y cuando yo comprendí el mensaje liberador de Cristo, cada vez me metí más. O sea, yo no puedo vivir mi vida sin estar vinculado espiritualmente a Cristo. Y Cristo es liberador. Entonces, ni ahí. Entonces, esta acción de Cristo liberador también hace que las mujeres salgamos de la opresión, ¿sí? Rompamos los paradigmas, rompamos los estereotipos. Entonces, ya nosotras no podemos seguirnos pensando solamente como las amas de casa, no podemos seguirnos pensando solamente bajo esa dinámica. Somos mujeres que también podemos pensarnos desde la vida pública. La vida pública es desarrollarnos como personas, como profesionales, ¿cierto? Educarnos, viajar, construir, conocer, ¿sí? Antes era estigmatizada una mujer que viajaba sola. Entonces, ay, esa mujer debe ir buscando quién sabe qué cosa, Mm. ¿cierto? ¿Qué hogar irá a destruir? Porque esa es la concepción que se tiene. O sea, no se piensa que es una mujer que está en su libertad de pensamiento, la lleva a descubrir unas culturas y unas formas diferentes,
sino que se relaciona inmediatamente con que anda en busca, perdón por la expresión, pero que anda en busca de macho en otros lugares. Y eso es una concepción machista. Entonces, esta idea y esta comprensión de la espiritualidad desde la apertura de la mente, desde la libertad del pensamiento, tiene que llevarnos, tiene que llenarnos y mostrarnos que hay esos momentos y esos mundos diferentes en las que las opciones de las mujeres se amplían muchísimo más, en las que las mujeres podemos decidir, ¿cierto?, sobre nuestro cuerpo, podemos decidir sobre nuestros roles, podemos influir sobre quienes están a nuestro alrededor y podemos transformarlos. A nosotros también Cristo nos enseña a hacer unas construcciones de amor, ¿sí? Y nos dice que hay que construir en amor, en equidad y en justicia. Pero no es solamente fuera, ¿cierto? Sino nosotros también tenemos que construirnos adentro desde la equidad, desde el amor y desde la justicia. Debemos construir una familia y un matrimonio desde la equidad, el amor y la justicia. ¿Sí? Y entonces cuando todo gira alrededor de estas enseñanzas de Cristo, ¿cierto? Pues obviamente se liberan esos estereotipos y esas opresiones en las cuales siempre nos mantienen. Eso es súper, súper importante. Así es, como ya estoy mirando a ver qué tipo de preguntas. Bueno, cuando estamos hablando que Jesucristo libera, por ejemplo, de la liberación, pues muchas personas lo relacionan solamente con liberaciones espirituales, ¿no? Que es una parte importante de la liberación que da Jesucristo, que da Dios, el Padre de misericordia. Pero la liberación también es de todo tipo de opresión política y social, incluso del pensamiento. Por eso, incluso la comunidad que yo inicié como luterano, nombre, porque todavía, digamos, lo que es un nombre, aunque la comunidad ahorita no está muy estructurada por la misma persecución que tuve, porque en este país realmente no hay libertad religiosa. Tuve mucha persecución y por eso yo ahorita no ejerzo el sacerdocio de misa dominical cada domingo, no, yo no lo hago así, lo hago una vez al mes, y eso. Digamos que mi misión es un poco más terapéutica, sacerdotal terapéutica que de sacramentos sin dejarlos de hacer, pero no en el mismo ritmo, precisamente por la persecución de la Iglesia romana. Yo tuve que cerrar varias cosas por persecución. Bueno, ya he hablado de eso en otros lados, pero ¿a qué voy? A que la liberación no es solamente a nivel espiritual, sino que la liberación y el grupo el que inicié se llama Jesucristo Liberador. Precisamente con eso iba con la historia. El grupo se llama Jesucristo Liberador, mi comunidad luterana. Es porque Jesucristo nos libera de todo tipo de opresiones, incluso ideológicas y religiosas, que son tan difíciles, sumamente difícil quitarse la ideología religiosa, porque si uno va a ir a ver la escritura, lo que Jesucristo enseñó, las estructuras religiosas no tienen el más mínimo fundamento, ¿sí? O sea, nada. Si usted va a revisar en la Biblia, donde Jesús habló de las costumbres y creencias y dogmas de las iglesias, en casi ningún lado tiene nada de eso. No lo tiene. Si nos basáramos en eso, no existirían las iglesias, ¿sí? Pero claro, cuando el grupo creyente creció, pues necesitaba una estructura, se formaron unas castas sacerdotales, se formaron unos dogmatismos y unas creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues, se fundamentaron todas las creencias, incluyendo, por ejemplo, lo que hablabas ahorita en la charla con Diana, sobre, por ejemplo, el modelo de familia, ¿no? Entonces, tenemos un modelo de familia que se basó en José, pongo primero a José porque era patriarcal, José, María y el niño Jesús, ¿cierto? Ese era el modelo. Entonces, el papá, mamá e hijo. Todo lo que se saliera de ese modelo no era bien visto. Entonces, una madre soltera era condenadísima, no tenía acceso a muchas cosas. Eh, Ni qué decir pues, de una pareja homosexual, o sea, es inconcebible y eso es de lo más terrible, pecaminoso, etcétera, etcétera. ¿Eso dónde está basado? Está basado en la escritura, en el mensaje de Jesús, basado, por ejemplo, en cosas culturales del pueblo judío. Para el pueblo judío, una mujer con menstruación era impura. Entonces, ¿nosotros debemos decir que una mujer con menstruación es impura? No. Para el pueblo judío, el homosexualismo era abominable.
Entonces nosotros ahora tenemos que decir que el homosexualismo es abominable. No. Si una mujer era violada, podría el violador exigirle que se casara con él. ¿Eso acaso les parece correcto? Entonces hay que distinguir en las escrituras lo que es el mensaje de Dios y lo que es el escrito cultural. La Biblia no es un dictado de Dios, que es algo que no, como que la comunidad creyente no logra entender. La Biblia no es un dictado, o sea, Dios no le habló en el oído a las personas que escribieron los libros de la Biblia. No, la Biblia es inspirada. Quiere decir que sus mensajes tienen mensaje de vida, ¿cierto? Tienen una esencia que está de acorde a la inspiración divina. Pero los que lo escribieron fueron seres humanos como usted y como yo y plasmaban sus culturas. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera hecho la Eucaristía en Colombia, en la Colombia antigua? ¿Ustedes creen que hubiera usado pan y vino? No, hubiera usado una arepa con aguapanela o una almojábana con aguapanela, porque es cultural, ¿verdad? Entonces Jesús andaría con las mismas ropas si hubiera vivido acá. No, tal vez hubiera puesto un poncho, una ruana, un sombrero. ¿Sí me entienden? ¿A qué voy con esto? Que la escritura tiene mucho del autor humano, Sí. ¿sí? Del autor humano. Entonces, el autor humano plasmó su cultura y sus creencias, pero dentro de eso está el mensaje divino. Cuando uno estudia Sagrada Escritura, un gran profesor que era Yana Tamel, que es César Barato, un biblista de lo mejor que hay en Colombia, Bueno, por lo menos, él nos explicaba y nos ponía varios textos bíblicos y nos empezaba a sacar el juguito, que era lo inspirado por Dios, y ponerlo cultural aparte, que sería como la pulpa, como cuando se licua la piña, digámoslo así. Se le saca el juguito y queda todo el bagazo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando sacamos el juguito, encontramos el mensaje de Dios en la escritura y quitamos lo cultural, sin decir que eso no importe, porque también es una expresión muy importante del escritor. Pero ese juguito es el mensaje de Dios. Entonces, cuando usted lee la escritura desde el mensaje de Jesucristo, que era solamente amor, compasión, entrega, él no dijo nada de estructuras, de iglesias, de papas, nunca dijo eso. Es que ¿dónde está? Enséñenme. ¿Sí? Como dijo Lutero, muéstrenme con la escritura que estoy equivocado y me retracto. Muéstrenme. No está. Es una interpretación cultural, pero en el mensaje esencial de Jesús nunca estuvo. Es en el mensaje central de Jesús, ni se condena el homosexualismo, ni se condena a una mujer porque aborta, ni se condena a la mujer porque es inferior al hombre y no puede ser sacerdote y no sé qué más pendejadas. No existe eso no está, ¿verdad? No está. Entonces, también hay que aprender a leer las escrituras, que sacar el juguito de lo que es el centro del mensaje. Porque si nos quedamos con lo cultural, por eso es que existieron las cruzadas, por eso es que existió la Inquisición, por eso es que matan homosexuales en el nombre de Jesucristo y en el nombre de Dios, por eso es que degollan gente en Medio Oriente, por eso es que pasan los desastres y las mayores guerras de la humanidad han sido en los nombres de Dios, ni siquiera de Satanás. Hubo un meme que decía, como, ¿por qué dicen que yo soy el malo si han matado más gente en nombre de Dios que en nombre mío? ¿Cierto? Entonces es verdad, no hay ni una sola guerra que haya sido en nombre de Satanás, todas son supuestamente en nombre de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no se supo sacar el jugo, el néctar del mensaje, y nos quedamos con el bagazo, con las arandelas culturales que nos dan derecho a condenar al otro. Y entre eso la mujer la ha tenido que pagar parejo. ¿Por qué quemaban a las brujas? Porque eran mujeres sabias, mujeres que eran parteras, que eran hierbateras, eh, tenían una mística especial. ¿Qué pasó? Brujas, porque tenían sabiduría, porque eran autónomas y pues era mejor quemar en el nombre de Dios. no lo Señora alcancé. Dayana, que la pareja de uno le diga que uno está gordo, que uno es amargado y que no puede tener amigas, menos amigos hombres, es machismo total. Y Total. además de eso es maltrato. No solo Violencia, es machismo, violencia es psicológica. machismo. ¿Cierto? ¿Cómo puedo empezar a cambiar esto en mí para que él entienda que no es justo? Muchas gracias por sus palabras. Bueno, primero que todo, eso es violencia. Eso es una de las formas de violencia contra la mujer, es violencia psicológica, ¿sí?
Eh, solamente el hecho de que sea violencia es un delito. Es decir, esa persona está cometiendo un delito con usted. ¿Sí? ¿Cuál es la decisión? La decisión está en sus manos. O sea, usted es quien crea su realidad. Si usted considera que puede estar con esa persona y puede soportar los maltratos, pues va a seguir oprimida, maltratada y ofendida, ¿cierto? Violentada de manera permanente. Entonces, la decisión está en sus manos. Primero, en su proceso de autoestima, o sea, su construcción personal, su autoimagen. ¿Quién es usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Y qué es lo que le proyecta también a esa persona? ¿Cómo se empodera? Eso hace parte del empoderamiento, reconocerse usted como una persona que puede tomar sus propias decisiones, que se ama a sí misma. Y usted debe, obviamente, generar un proceso de acompañamiento. Si usted siente que tiene una dependencia con esa persona, debe buscar ayuda psicológica, ¿cierto? Pero también debe generar un proceso de ruptura de esa mala acción que la va a llevar, pues obviamente, a estar en un ciclo, en un círculo vicioso de maltrato. A mí me parece bastante complicado eso. Nadie puede definir sobre usted, nadie. Y mucho menos eso. O sea, hoy en día se ha normalizado mucho que se estén revisando los celulares, que estén prohibiendo amistades. Eso son formas de violencia. Eso no es algo normal. O sea, el que a usted la manden a vestirse y que ciérrese la camiseta, que es que eso está como muy escotado, eso es una forma de violentarla. Tiene que tener mucho cuidado porque está cayendo ya en una acción violenta. Exacto, hay unas cosas que son de pronto aguantarnos las chocheras, ayudarnos a cambiar cosas, porque eso es parte del convivir. Pero cuando ya uno está siendo maltratado, hay que mirar ya las cosas desde otro punto de vista. Hay que buscar ayuda y hay que buscar asesoría. Cuidado con eso. El dejarnos maltratar si vamos a hablar en términos religiosos, es pecado. El primer deber es cuidarnos a nosotros y hacernos respetar a nosotros. Es el primer deber. Uno a veces cree que solamente tiene que pensar en el otro y eso es un desequilibrio. El primer deber es con uno mismo, ¿cierto? Ámate a ti mismo, ¿verdad? Si nos amamos a nosotros, amamos a los demás. Si yo me dejo maltratar porque es que hasta que la muerte nos separe, porque es que tengo que tener paciencia de aguantarme, no se tienen que aguantar nada. Todo se puede solucionar, se pueden hablar, terapeuta familiar, todo eso ayuda mucho, pero si a la final eso no se da, simplemente hay que cortar con las relaciones tóxicas, enfermizas, dañinas y violentas. Por duro que esto también parezca, hoy estamos polémicos, Oye, es no muy dicho, duro, nos van sí, a ya. aprender en la vida. Menos Pero, mal no estamos en la Inquisición. si no, hace rato no estaría por acá. Pero es a eso a lo que me refiero, es muy dañino y eso se lo digo yo mucho a mis pacientes, que aguanten relaciones de maltrato, ¿cierto? Que aguanten, es que uno no tiene por qué aguantar, ¿sí? Una relación se construye, todos cometemos errores en la construcción de relaciones, yo tengo errores, mi esposa también, hay cosas que yo he tenido que cambiar, hay cosas que ella tiene que cambiar y hay cosas que tenemos que seguir trabajando, pero si hubiera maltrato, si hubiera irrespeto, eso no puede existir, simplemente no puede existir, porque se está haciendo daño y se mata el alma. Dígame, no quiero decir el nombre, pero la persona que nos escribió esto, dígame si usted hay días que no se amanece con ganas de no vivir, si hay días que no llora simplemente porque se siente mal. O sea, eso no es vida. Y Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia también requiere esto, plenitud en pareja, plenitud sexual, plenitud emocional, plenitud social, todas las plenitudes. Eso es reino de Dios. Y si no encarnamos reino de Dios, y hay cosas que tenemos en nuestro poder. Mire, nosotros no tenemos en el poder controlar que no haya pandemia, Sí. ¿sí? No podemos controlar un terremoto, Dios nos ampare, la muerte de un ser querido. No podemos controlarlo. Pero algo que tenemos la plena autoridad para decidir es nuestra pareja. Si yo tomo una pareja, si yo decido tener una pareja, y esa relación me hace daño, yo soy culpable porque yo lo estoy permitiendo. Y eso, en términos religiosos, es un pecado. Estoy faltando y estoy fallando a lo que Dios quiere para mí. Y eso es gravísimo. Estoy faltando y estoy fallando a lo que Dios quiere para mi camino. Y eso es muy grave. Dios me quiere pleno y abundante.
Saludo a Fajadullah Khan, un gran maestro que quiero muchísimo. Gracias por tu salud. Esperamos tenerte pronto por estos Por estos lares. lares, sí. Adelantarme, ya se adelantaron. Otro día te Yo tendré sí, por aquí. la prudencia. Bueno, por eso por acá hay unas preguntas. Sí. Bien, lo admiro demasiado. Yo no podía aceptar mi bisexualidad debido a que siempre me condenaron, pero como me dijo un sacerdote, Dios no condena por amar. Ahora soy libre con amor y continúo trabajando con mis dones. Padre Cristian, lo admiro mucho. Un gran abrazo a usted y su familia. Qué bonito. Eso es la libertad de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque se siente libre de amar. Es que nosotros no escogemos ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etcétera, etcétera. Eso es algo que está en uno, ¿cierto? Y es una opción incluso. ¿Por qué tiene que ser condenado? No tiene por qué ser condenado, ¿cierto? Dios en su amor a todos nos acepta como somos. Entonces me alegra mucho que hayas encontrado esa libertad en el amor divino. Muchas gracias por sus palabras, me ayudó mucho, señora Dayana, y su merced, gracias. Gracias. Nosotros hemos estado peleando con la religión por todas esas ideas. Y escucharlos me ha dado un poco de fe, no solo en un ser divino, sino en la humanidad que podemos cambiar. Amén. Nunca peleen, o sea, no peleen con esa relación espiritual, o sea, dense la oportunidad de sentir en su interior y de permitirse esa cosquillita que uno tiene ahí adentro, que lo acerca a uno realmente a esa experiencia de Dios en el amor. O sea, si usted crece en esa experiencia de Dios, en el amor, o sea, no importa, digamos, el culto en el cual esté o en el que quiera profesar, o bueno, no sé cómo definirlo, ¿cierto? Lo más importante es su experiencia divina, cómo Dios obra en usted y cómo ese Dios se manifiesta en los otros. Téngalo en cuenta, ¿cierto? O sea, nosotros no, o sea, nosotros elegimos un camino de religión, ¿cierto? Pero no consideramos que sea el único camino y el perpetuo camino. Exacto, Entonces, incluso yo también, yo digo que no es malo pelear con la religión, porque es pelear con la estructura, no peleen con la espiritualidad, porque la eso. espiritualidad es natural. Pero con la religión es sano pelear. Yo también peleo con el luteranismo, aunque yo quiero el luteranismo porque me dio mucha libertad y soy afortunado porque pues por ahora mi obispo no me ha excomulgado. Digo por ahora porque a veces espero que en No cualquier le, momento me llegue una no le carta. des idea. Eh, digamos que me siento en la libertad de expresar todo esto. Y el luteranismo tiene ese gran plus y es la libertad, ¿verdad? Incluso Lutero lo decía, quien va contra su conciencia está haciendo un gran mal. Y eso es precisamente lo que hago, ir con mi conciencia. Pero yo también critico cosas del luteranismo, o sea, yo no estoy 100% de acuerdo con el luteranismo, con gran parte, con su estructura, su visión de mundo, sí, pero también hay estructuras con las que no estoy de acuerdo, las respeto también, porque no quiere decir que se haga un culto a mi medida, ni mucho menos, porque estoy ahí y respeto y en lo oficial voy con lo oficial de mi iglesia, pero cuando me preguntan, ¿usted, Cristian, qué piensa? Digo lo mío. Entonces, no es malo que pelee con la religión, pero no pelee con la vida espiritual. Ujú. O sea, los malos curas o nuestros errores, porque ahí me meto, o sea, yo no soy perfecto y también cometo muchos errores también en mi ministerio, ¿cierto? Y como esposo y como papá, yo estoy aprendiendo también, incluso hay cosas que uno predica y después se da cuenta que no las está haciendo, es que yo no floto ni orino agua bendita por ahora. Vamos más adelante, pero por ahora no. Entonces, entonces, eso también me lleva a mí a ser mejor, pero tal vez a personas yo también desilusionado en mi ministerio, ¿verdad? Gente que de pronto no está de acuerdo. Puede que gente que me está escuchando hoy diga, yo no lo quiero volver a escuchar, y es totalmente válido, ¿cierto? Es totalmente válido. Entonces, no peleen con la espiritualidad, porque la espiritualidad trasciende hombres e instituciones y estructuras. Si usted siente que en una religión de pronto se puede desarrollar, genial, pero si no, pues no la tenga. ¿Sí? Viva su espiritualidad. Entonces, es como un consejo que hago. Ya se nos está acabando el tiempo, sobre todo en Instagram, que eso sí tiene límite. Ay, pues yo creo que se va a cortar.
Sí. Entonces, quiero pues hacer como una bendición, más que una oración, es como una bendición. Quiero que Dayana como mujer, como hija de Dios, como sacerdote, recordemos que todos somos sacerdotes, algunos ejercemos el ministerio sacerdotal, se nos da una consagración, pero todos somos sacerdotes en Cristo. Entonces, tú también como mujer, danos hoy la bendición y despídenos en esta noche. Bueno, que Dios, nuestro Padre, se haga presente en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros, que llene nuestro ser de toda la energía divina, que permita que nos empoderemos, que nos sintamos fuertes y que en su hora y su presencia nos llene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cada uno de nosotros y nosotros. Que la libertad esté en cada uno de los procesos que emprendamos y que amemos cada día más al otro, viéndolo con la presencia de Dios y del Dios que está. Amén. Así es, y en plena fe. Gracias por acompañarnos. Esto también es oración. Oración no es solamente el momento formal, oración es todo diálogo con la divinidad y como nosotros como hermanos. Por ahí hay muchas preguntas de gente como que nunca me ha visto. Sí, no Soy nos habían luterano, visto. somos esposos, tenemos una hija. Em, ¿Qué más? Me preguntaron que cómo pertenecían al luteranismo. Sigan mis redes, vean la misa cuando la transmita, cuando tengamos presencial, vayan. No hay que inscribirse, es simplemente resonar y sentirle y asistir. Cuando ya las cosas están un poquito más normales, pues tendremos la Eucaristía. Yo la hacía, digamos, una vez al mes, transmití algunas, no lo he vuelto a hacer porque lo que les digo, ahorita me concentro más en mi parte terapéutica que ministerial sacramental. Hago mi ministerio desde lo terapéutico y sanador. Entonces, no quiere decir que descuide lo otro, también es parte importante, pero no lo hago tan seguido como otros sacerdotes. Pero pues también lo haremos, vamos a ver. Quiero transmitir una Eucaristía acá en mi nueva casita, quiero hacer una Eucaristía de acción de gracias por este espacio, aunque no es mío, no es mi casa totalmente. Estoy viviendo acá y lo hago mío, ¿verdad? Y es un espacio muy bello y estoy muy feliz. Entonces vamos a celebrar una Eucaristía y es muy probable tal vez que la pueda transmitir como para que la compartan quienes quieran. En la Bueno, invitación al taller, ¿no, Luis? A la amén. masterclass. Vamos a hacer una masterclass precisamente basado en esto que se llama, ya lo puse ahí en redes, se llama La diosa que hay en mí. Es un taller que va a dirigir como tal Dayana, yo voy a acompañar un poco. Es un taller sobre descubrir la divinidad en la feminidad. Y no solamente es para mujeres, aunque digamos que su centro es mujer, nosotros los hombres estamos descubriendo algo que aprendí que son las nuevas masculinidades. En esa nueva masculinidad también es encontrar esa parte femenina. Entonces, en este caso, aprender esa divinidad femenina también en nosotros y reivindicar la parte femenina. Entonces, los invitamos a esa masterclass. Hay un descuento a quienes sigan las redes de Dayana, arroba Dayana Ramírez Carrillo, nuestro canal de YouTube de Cristian Piedraíta, sigan a Hablemos, arroba Hablemos Sin Tapujos e inviten a 2 personas, van a tener descuentos, ¿verdad? Los que sigan todas las redes y sea verificable y se inscriban, van a tener 20% de descuento. Pero si además hay otras 2 personas invitados por ellos que se inscriban a la masterclass, tienen un 30% de descuento. Entonces, está muy bueno. Es una masterclass de 50.000 pesos, entonces imagínense en cuánto les va a quedar. Es una muy buena oportunidad para seguir creciendo en este tema y reivindicar esa gracia divina en lo femenino, que también nos hace tanta falta, esa feminidad que es el amor, que es la pasión, que a veces en un mundo racionalista, machista, pues se está perdiendo. Igualmente, pues bueno, además de invitarlos e invitarlas a esta super charla que vamos a tener, a esta máster tan bonita, que va a ser pues principalmente práctica, porque es que vamos a sacar unas cositas que tenemos allá en nuestro interior y que de pronto no nos damos la posibilidad de escuchar y de entender, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como ese ejercicio. Y pues todos están cordialmente invitados desde todas las partes, porque acá nos dicen, miren, los seguimos desde Chile, los seguimos desde Dallas,
los seguimos desde Panamá, Salvador, o sea, hay gente de muchas partes del mundo que nos escribe de manera permanente y nos dice que les gusta estos espacios, tienen la posibilidad también de participar en cada uno de los talleres y de las máster que realizamos y están pues súper invitadas a estar en este espacio tan bonito. Entonces, yo quiero que sigamos de manera permanente, ¿sí? Que sigamos acá. Bienvenidos a quienes se conectan el día de hoy por Sí. primera vez. Bienvenidos. Acá eh, van a encontrarse con muchas cosas, con muchos temas, con muchos aprendizajes, con cosas con las que no están de acuerdo, pero también con cosas que los van a acercar un poco más a la experiencia espiritual. Y pues esto es un espacio muy bonito al que le metemos toda la ficha todos los días en los cuales nos podemos conectar para que ustedes pues también estén ahí acompañándonos siempre. Un abrazo de verdad a cada uno, a cada una de las que están conectadas hoy, toda la energía, todo el amor, toda la presencia divina en sus vidas y pues de verdad muchas gracias por acompañarnos cada día. Un abrazo inmenso. Dios y los ángeles les concedan la sanación desde el alma, que Dios los bendiga. Estamos viéndonos en charlas de mística y espiritualidad. Vamos a estar hablando unos temas chéveres de aquí en adelante. Vamos a seguir teniendo invitados, pero también voy a tocar unos temas específicos bastante interesantes para que se estén conectando. Lunes, grupo de oración. Miércoles, un tema especial. Que Dios los bendiga, los quiero muchísimo. Gracias.